Continuamos aquí en El Observador TV y vamos a hablar de política. Vamos a analizar de cara al balotaje lo que pasó y lo que se viene. Para eso recibimos a Daniel Esquivel. Él es psicólogo, consultor político, experto en psicología política y marketing político. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Lucía. Un gusto compartir contigo y con todos los televidentes del Observador TV. Muy bien. Hace una semana, entrevistado por el semanario Voces, usted dijo que el 48% que votó al Frente Amplio en la primera vuelta no era un cheque en blanco para el Frente. ¿A qué se refiere con esto? Sí, claro. Yo lo refería a eso en el siguiente contexto. Creo que esta segunda vuelta presidencial es una buena oportunidad, además de, obviamente, para conquistar la presidencia de la República, para quien le toque conquistarla, para reflexionar tanto desde la oposición como desde el oficialismo con respecto al significado del voto en la primera vuelta. Ese casi 48% de votos del Frente Amplio obviamente lo pone a Tabaré Vázquez en las puertas de la presidencia de la República. Seguramente va a ser el próximo presidente de la República. No es un cheque en blanco en el sentido de que hay todavía, siguen habiendo, y hay más que hace algunos años atrás, muchos frenteamplistas desconformes que quieren cambiar o renovar el rumbo, que quieren algunas cosas diferentes, que tienen algunas sensibilidades propias distintas de pronto a las que son mayoría dentro del Frente Amplio, que se han expresado de distintas maneras dentro del Frente. Por ejemplo, para poner solamente un elemento puntual, en la votación que en las internas tuvo Constanza Moreira, para poner yo creo que la punta del iceberg, y que en algunos casos seguramente había muchos frenteamplistas que habían decidido votar en blanco o hasta anular su voto, algunos que pensaban votar tal vez fuera de su partido, pero que, visto el panorama de fuerzas políticas, el menú electoral que había en la primera vuelta, decidieron de todas maneras optar por lo que consideran su partido, concebido además de un modo, digamos, tradicional como su partido, el partido con el cual tienen una identidad propia, con el cual se identifican. Y entonces, sin dejar de tener reclamos, diferencias, matices, de todas maneras, votaron al Frente Amplio. Entonces, no significa un cheque en blanco en el sentido de que no es igual a están todos absoluta y completamente convencidos de todo el rumbo, sino que hay que atender esas personas con matices. Bien, Esquivel, usted dice que ganar las elecciones es ganar el cerebro de la gente. ¿Qué hizo el Frente Amplio para ganar el cerebro de la gente? Bien, en primer lugar yo creo que lo que hizo no es exactamente en la campaña electoral, porque las campañas electorales son en realidad el final, la frutilla encima de la torta. Por supuesto que las campañas son importantes, en una campaña uno puede ganar o perder finalmente, puede arruinar el trabajo que hizo antes o puede potenciarlo a su máximo nivel. Pero lo fundamental desde mi punto de vista es que grandes sectores de la población uruguaya lo que sienten es que hoy, 2014, viven mejor que hace 10 años atrás. ¿Viven mejor solo y exclusivamente por resultado del gobierno? No, en realidad no. Viven mejor por muchas razones. Viven mejor por una mejoría de la situación económica del país, en la cual hay elementos que son de orden internacional, que son importantes, lo que se ha hablado del viento de cola, etc. Viven mejor por los avances tecnológicos, por una serie de elementos que hacen a nuestra vida cotidiana hoy en día, que la facilitan, que nos generan mayores posibilidades de comodidades, de entretenimiento, de vida más disfrutable en muchos aspectos. Y viven mejor también por medidas tomadas por el gobierno desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social. Entonces hay todo un conjunto de elementos que hace que mucha gente siente eso de hoy vivo mejor que hace 10 años. Entonces ese siento que vive mejor es algo muy potente, es algo muy fuerte, es algo que al cerebro, digamos, de los votantes le causa una atracción importantísima, porque inevitablemente tendemos a asociar vivo mejor, partido de gobierno.
eso es casi automático, es casi un clic. Por eso que decía usted, los cambios en la vida cotidiana, ¿no? Capaz que en lo más pronto, lo más tangible. Lo más tangible, las cosas de la vida diaria, de la vida cotidiana. Simplemente la persona accede no sé, a un celular con el cual está comunicado con sus amigos, con sus familiares, que tiene acceso a información, a internet. O sea, ¿qué siente? Que está mejor eso, siente que está bueno. Y entonces, no racionalmente, no todos racionalmente, algunos sí, pero muchos de manera emotiva, más por el lado de las emociones, asocia eso, mi vida mejor, con el partido que está gobernando. Eso es una ventaja importantísima para el Frente Amplio. Además, yo creo que hay una construcción cultural que no es de ahora, que tampoco es de los 10 años de gobierno del Frente Amplio, sino que es de décadas, de instalación de lo que yo llamaría una especie de sentido común frente amplista. O sea, el frente amplismo se convirtió en una especie de sentido común político. Entonces, esa cultura frente amplista, que está en los ámbitos propios de la cultura, pero que está en todos los espacios de la vida cotidiana también, en los espacios sociales, en las relaciones entre las personas, es también un elemento muy potente que se suma a lo económico. Ahora, ser frente amplista, ¿no? Y este sentimiento que usted dice, ¿significa también ser de izquierda? Y en este sentido le pregunto, ¿el Uruguay, el país, es más de izquierda que hace años? Esa es una linda pregunta, porque yo podría distinguir dos elementos distintos, ¿no? Sí. Uno, no todos los que votan al Frente Amplio se definen a sí mismos como de izquierda. Algunos, dentro de los que se definen como de izquierda, seguramente tienen distintos conceptos además de lo que es la izquierda. Seguramente es distinto el concepto de quien vota al Partido Comunista, de quien vota al MPP, de quien vota al Grupo de Astori, en fin. Pero además, seguramente hay personas que no se definen como de izquierda, y eso se ve en las investigaciones de opinión pública. Hay personas que se definen de centro-izquierda, y algunas hasta de centro, que sin embargo se declaran partidarias del Frente Amplio. Entonces, ¿todos los frente amplistas son netamente de izquierda? No. Por otra parte, ¿hay izquierda fuera del Frente Amplio? Yo creo que sí también. O sea, hay personas que se definen de izquierdas que votan a Unión Popular, que votaron a Bella, por ejemplo, en la primera vuelta. Personas que se definen de izquierda que votaron al PERI o que votaron al Partido Independiente. E inclusive, si uno profundiza en algunas encuestas, seguramente se encuentra con personas que votaron, por ejemplo, no sé, a Larrañaga en las internas, que se definen como por lo menos de centro-izquierda. Entonces, es un poco más matizado que eso de acá está la izquierda y solo la izquierda, y del otro lado lo único que hay es la derecha y solo la derecha. Habló de las encuestas. Temón, ¿no? Gran tema. Un gran tema, un tópico si los hay. Sí. ¿En qué rol juegan las encuestas en eso que usted decía también del cerebro del votante, ¿no? ¿Puede llegar de alguna manera a que se incline para un lado o para el otro, o eso también es un poco un mito urbano? Bueno, yo te diría que hay un gran porcentaje de la población, muy grande, muy importante numéricamente, que tiene su voto definido antes de que aparezcan las encuestas de las últimas semanas previas a la elección. Esas personas que tienen el voto definido, firme, claro, lo que llamamos el voto duro, no van a ser influidas por la difusión de las encuestas. Ni tampoco van a ser influidas por la propia campaña electoral, ni por los avisos publicitarios, ni por los mensajes de último momento de los candidatos. Ese es un voto duro, fuerte, instalado, estable, sólido. Ahora bien... ¿Pero esa es la minoría? Ese es un sector, algunos investigadores lo situaban poco antes de las elecciones prácticamente en 2/3 de la población. En el otro tercio podríamos decir que hay muchas otras situaciones, muchos otros movimientos, muchos otros razonamientos previos a las elecciones. ¿Qué pasa cuando se escuchan sistemáticamente encuestas que apuntan en una cierta dirección? Y bueno, a algunas personas las influye, sí. Las influye porque contribuye junto con otros mensajes, no solo las encuestas, a crear un clima de opinión. Yo no tengo dudas que cuando las encuestas firmemente durante bastante tiempo marcaron, hace 5 años, por ejemplo, que el Frente Amplio ganaba, y ganaba con claridad y con comodidad,
no tengo duda que eso a un sector de la población la arrastró en el sentido de que la influyó, le jugó a favor de ese partido político que iba dominando. También estoy seguro de que mucha gente se sintió afectada, tocada, influida por las encuestas en este último tiempo que daban que el Frente Amplio no llegaba a la mayoría parlamentaria, que peligraba, digamos, su elección. También ahí seguramente influyeron. Ya te digo, no en el conjunto de la población, ni mucho menos, pero sí en un sector, en un segmento. Y siempre al final las elecciones las definen determinados segmentos, que son los que se van a orientar su voto a último momento. En este sentido, su opinión, ¿cuál es? ¿Que operan las encuestadoras o son errores de una empresa que trabaja, se dedica a eso? No. Yo he tenido que trabajar en distintos ámbitos, en distintos momentos, en algunas campañas electorales y también en algunas campañas para algunas empresas, con varias de las empresas investigadoras de opinión pública de primer nivel en el país. Y yo te digo con absoluto énfasis que no, ninguna de esas encuestadoras serias que conocemos, ninguna de ellas opera para nadie. Además, están jugando su prestigio, están jugando su trayectoria, que la tienen y es muy respetable. Buena parte de ellas, además, su negocio principal, su rubro principal no son las encuestas políticas, sino que son los trabajos que hacen de investigación de opinión pública para marcas comerciales, sí, y para empresas. Claro. Entonces, no van a dilapidar, no están dilapidando su prestigio y su negocio, digamos, por una situación de esta. Yo creo que hay seguramente una necesidad de adecuarse metodológicamente a los nuevos electores, a los nuevos votantes. No, cuando digo nuevos electores no digo solamente los jóvenes que votan por primera vez. Yo creo que casi todos somos nuevos electores, porque somos distintos. Porque cambió la sociedad. Cambió la sociedad. Lo que yo te decía hoy al principio, nuestra vida cotidiana hoy es tan diferente de lo que era hace 10 años, tan diferente en todos los ámbitos. Uno puede imaginarse cualquier aspecto de su vida. Y ha cambiado tanto que si nos decían esto, que hoy es natural para nosotros, en el 2014, si nos lo decían hace 10 años, nosotros lo pensábamos como de ciencia ficción. Sin embargo, es la realidad más normal de hoy en día. Y esos nuevos electores que somos todos hoy en día, con nuevos hábitos, con nueva vida cotidiana, con nuevas actitudes, con nuevas sensibilidades, lo tienen que interpretar los partidos políticos, pero también lo tienen que interpretar metodológicamente las encuestas. Claro. Y creo que ahí seguramente hay algunas fallas. De buscar nuevos mecanismos de medición y... Por ejemplo, una cosa que está en entredicho, el riesgo de las encuestas en teléfono fijo. Cuando el teléfono fijo pasa a tener cada vez un perfil más definido desde el punto de vista económico, social, cultural, quizás hasta político. Entonces, habrán mecanismos de corrección del sesgo que eso pueda dar, pero tal vez sean insuficientes en estas empresas. Por eso el desafío que tienen ellos es un desafío metodológico, creo yo. Y creo que lo van a resolver adecuadamente porque estamos frente a empresas serias que investigan seriamente la opinión pública en el país. En una de sus columnas que publicó en su cuenta de Twitter, hablaba de una realidad que se genera el político, que muchas veces difiere con la realidad que ve el resto de los mortales, de los humanos. Y en este sentido, ¿tiene algún paralelismo con, por ejemplo, lo que le pasó a la calle Pau a Larrañaga, a la calle Pau o a Bordaberry después de los resultados? Claro, es que yo creo que la dirigencia política tiende a vivir casi inevitablemente en una especie de circuito cerrado, en el cual uno percibe a veces que las comunicaciones que se reciben son de otros políticos que generalmente piensan igual o parecido, o de periodistas, o de otros políticos que piensan distinto pero que ya vienen filtrados por ese saber de que piensan distinto. Entonces, tienden a vivir inevitablemente en ese mundo propio que se puede convertir en un mundo virtual. Uno puede vivir en un mundo alejado de la realidad, simplemente leyendo determinadas cosas, hablando con determinadas personas, se va formando una serie de ideas y cuando quiere acordar, cuando quiere darse cuenta, está lejos de lo que piensa la gran mayoría de la gente. Y eso sí, creo que pasa y pasa mucho, ¿no? Y pasa en la política uruguaya y en todas partes. En su momento se habló mucho de la campaña de la calle Pau, ¿no? De ese marketing, esa forma de dirigirse
alguna manera distinta, ¿no?, a lo que veníamos acostumbrados. ¿Cómo le pareció que se manejó esa campaña y por qué los resultados, si en algún momento se vio como muy positiva? O sea, y valga la redundancia que era por la positiva, pero se habló bien de lo que era la campaña. Mira, a mí me parece que la campaña de la calle Pou, en el plano publicitario, por ejemplo, fue de las mejores campañas que se han hecho en el proceso desde que se recuperó la democracia hasta ahora en el Uruguay. De solo pensar que la calle Pou pasó en un año de ser un diputado con una intención pequeñita de voto y con una percepción de la ciudadanía que no lo veía y que no lo registraba, no lo tenía en sus parámetros como posible presidente de la República, pasó de ahí al 31%, primero ganar las internas de su partido, frente al favorito. Que ya fue también, ¿no? Claro, que eso ya fue una sorpresa enorme. Segundo, a tener el 31% de los votos, que no es poca cosa en la elección nacional. Y tercero, seguramente a crecer, como va a crecer durante esta campaña por la segunda vuelta, desde el 31 hasta una cifra X que no sabemos cuál será. Y a transformarse seguramente en algo así como el jefe de la oposición o la figura más relevante, más importante, de más peso político de la oposición en el país. Eso habla de una campaña excelentemente realizada. Yo creo que desde el punto de vista publicitario, la campaña de la calle Pou, tal vez junto a las campañas que se hicieron en el 89, la del voto verde y la del anímese contra el país gris, que era la campaña de la 1001, deben de haber sido las dos campañas más rupturistas, más renovadoras, más innovadoras en materia de publicidad política. ¿Y por qué se da el resultado que se da? Y lo que pasa es que los resultados de las elecciones no dependen solo de la publicidad. Dependen de un conjunto de factores, que son económicos, culturales, políticos, sociales, históricos, que no es solo la coyuntura. Y ahí volvemos a lo que decíamos al comienzo. Es mucho más que la campaña publicitaria. Y además, en la campaña electoral, no solo juega la publicidad, también juegan otros factores. También hay elementos políticos, hay declaraciones, hay discusiones, hay polémicas, aunque no se formalice un debate. ¿Pesa el apellido y la historia familiar? Y se lo pregunto también para el caso de Bordaberry. Bueno, parecería que en el Uruguay, si uno piensa en Bordaberry, si uno piensa en la calle Pou, si uno piensa en Sendic, los apellidos tienen una participación en el sentido de que las nuevas generaciones, hijos de, también están en política y también ocupan lugares destacados. En el caso de la calle Pou, fue notorio que la ausencia de la calle Herrera durante la campaña electoral, en la medida en que la calle Herrera estaba asociado por un sector de la población a una forma de política más tradicional, más clásica, por decirlo de alguna manera. Y entonces esa forma más tradicional tampoco encajaba, tampoco se integraba demasiado con lo que venía a ser o viene a ser la propuesta de la calle Pou. Y ahí hubo una cierta distancia. ¿Cuánto pesa en el elector? Y yo creo que en el caso de la calle Pou, me parece que logró ir más allá, bastante más allá de su apellido. Creo que su figura renovadora fue capaz de motivar y hasta de entusiasmar a personas que no sentían ni cerca ese entusiasmo que sienten por él, no lo sentían hacia la calle Herrera. Entonces me parece que trascendió y se convirtió ya no en el hijo de, sino en una personalidad con peso propio. Y creo que con Bordaberry y que con Sendic pasa lo mismo. Creo que cada uno de ellos ya tiene un peso propio, asentado en su propia trayectoria, en sus propias acciones, en su propia manera de entender la política. Bien, volvamos a Bordaberry. ¿Cómo queda el escenario para Bordaberry? Y luego, no solamente con los resultados de las elecciones, sino después con toda la interna que se da, ¿no? Gente allegada que le suelta la mano. ¿Cómo queda y en qué le parece a usted que se equivocó Bordaberry? Bueno, Bordaberry queda en una situación compleja, no descubro nada con esto, ¿no? Primero porque la votación fue mala del Partido Colorado. Segundo porque en realidad fue el Partido Colorado el gran derrotado en esta primera vuelta.
De hecho, bueno, obviamente, el Frente Amplio fue el gran triunfador con casi un 48% de los votos. El Partido Nacional no votó para nada mal, pero lo que asegura casi el triunfo del Frente Amplio es la mala votación del Partido Colorado. Entonces, ahí hay una situación que hace que empiecen también los ajustes de cuentas internos. La política es así. Al ganar, te llevas todos los lauros, y al perder se te tiran los lobos encima. Eso es inevitable. Con razón o sin razón, no voy a entrar a juzgar eso. Pero posiblemente muchas personas, muchos dirigentes, inclusive dentro del Partido Colorado, tomaban con pinzas el liderazgo de Pedro Bordaberry, lo tomaban con cautela, sin ningún entusiasmo, y entonces, a la luz de la derrota, pueden replantearse el escenario y decir, bueno, en realidad lo que nosotros estábamos planteando no era tan equivocado, sino que posiblemente tuviéramos razón. Tal vez también hay otras reacciones más de oportunidad, de decir, bueno, como este perdió, entonces ahora hay que pegarle para crecer. También, porque en política también existen estas cosas, ¿no? Ahora, ¿en qué se equivocó la campaña de Pedro Bordaberry? Yo creo que le faltó algo importante, ¿no? Porque pensando en los 5 años, en realidad hizo algo muy bueno durante los 5 años desde su punto de vista y desde los intereses electorales propios, que fue asociarse con mucha fuerza a un tema crucial, que es el tema de la seguridad pública. Levantar esa bandera de la seguridad pública, recurrir a un mecanismo bastante novedoso para los partidos tradicionales o fundacionales, como es la recolección de firmas para plebiscitar, lo que supuso toda una movilización de amplios sectores de la sociedad también durante todos estos años. Eso le dio proyección, le dio una bandera clara, le dio una identidad clara. Después, el momento en el que gana la calle Pou y Larrañaga es el compañero de fórmula, le presenta también una nueva oportunidad a Bordaberry, porque en ese tema justamente el Partido Nacional no podía hacer campaña ni en un sentido ni en otro, porque el candidato presidencial y el candidato vicepresidencial tienen notoriamente posiciones diferentes, entonces no podía hacer hincapié ni énfasis el Partido Nacional en eso. Por lo tanto, el terreno, la cancha quedaba bastante libre para el Partido Colorado. ¿Qué pasó? Y bueno, acá sí creo que hay un problema de campaña electoral. Acá creo que es uno de esos casos en los cuales durante 5 años se trabaja en una cierta dirección y se le da un rumbo a las cosas políticamente y estratégicamente, y cuando llegan los meses finales de campaña electoral no se logra sintetizar en votos lo que se trabajó durante unos cuantos años antes. Entonces, ahí habría que analizar, hacer una especie de auditoría de esa campaña electoral para ver en qué aspectos específicos falló y en cuáles estuvo esa debilidad. Por ejemplo, un apunte que a mí me resulta bastante notorio. Si uno mira la canción de Pedro con el spot televisivo que la dio a conocer y que la hizo reiterar muchas veces, se encuentra con que habla de un tema crudo, duro, serio, dramático, desde mi punto de vista con un exceso de alegría, con un mensaje que entiendo que el objetivo es mostrar un país que quiere vivir en paz, pero me parece que es una campaña que de alguna manera puede haber oscurecido el problema en su magnitud, en su dramatismo, tal como lo sintió y lo vivió la gente, y que realmente para la gente preocupada, asustada o angustiada, hay un segmento de la sociedad que está así respecto al tema seguridad, o molesta que inclusive. Más de 1 millón, ¿no?, que votó. Sí, claro. Para ese segmento, que es un gran segmento de la población, tal vez esta cosa un poco alegre y risueña y tan pacífica no fue la mejor opción como tono de campaña, como estilo de la campaña. Otro apunte, para un electorado, hay también un sector del electorado muy grande que tiene fronteras móviles entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Creo que no los representa en su totalidad a los dos, pero sí que es bastante grande. Esa gente que piensa que lo principal es quitar al Frente Amplio del gobierno del país,
seguramente no vio con buenos ojos las críticas bastante duras que llegó a hacer Bordaberry contra el candidato del Partido Nacional, que en realidad no le aportaron nada a la campaña de Bordaberry y que yo creo que le quitaron respaldo, le quitaron votos y le quitaron entusiasmo. Y insisto, para ese electorado seguramente fue algo mal visto. Es un electorado que además sabe que ahora va a votar a la calle Pou. Claro. Entonces, ahí hay dos de los posiblemente varios errores que se cometieron viéndolo desde afuera y con el diario del lunes, que es muy fácil verlo, en la campaña de Pedro. ¿Qué análisis hace desde el punto de vista del marketing y de la psicología? La actitud de Bordaberry de la misma noche ir a saludar a la calle Pou, subirse al escenario con él, sin consultar también al seno del Partido Colorado. ¿Esto también lo descalifica aún más? Bueno, yo creo que acá hay dos aspectos a mencionar. El primero, la decisión de Bordaberry desde el punto de vista personal de ir él ya a comprometer a todo un partido a una cosa muy importante como es acompañar en la segunda vuelta presidencial al candidato del Partido Nacional, creo que es el mismo tipo de errores, es el mismo tipo de error que cometió con la designación del candidato vicepresidencial. O sea, un confiar excesivamente en que su decisión personal es la que va a representar a todos los colorados, tanto en la elección del candidato vicepresidencial como en la actitud en la noche de la elección. Y en realidad eso no es así. En realidad nunca es así. Creo que es un exceso de confianza en su propia importancia en cuanto a la toma de decisión de sus votantes. Me parece que ahí hay un error de cálculo que le motivó respuestas, porque esto es como el ajedrez. Después que moviste una pieza, el otro también juega y mueve sus piezas. Entonces, está bien, moviste una pieza, hiciste un golpe de impacto en la noche de la elección, pero después te movieron otras piezas y te aparece alguien con un cartel cuando se van a reunir, digamos, colorados y blancos rumbo al balotaje unos días después. Entonces, creo que pasa un poco por ahí. Y la otra lectura de esa noche es que poco contribuyó su cara de molestia y de enojo a la campaña por la positiva de la calle Pou si todavía la pretendía mantener ese domingo a la noche. Yo creo que es importantísimo y a veces los políticos lo olvidan, el papel de la comunicación no verbal, la comunicación que hacemos a través de los gestos, de la mirada, de la voz. Sí, que a veces dice mucho más, ¿no? Porque uno puede decir la cosa más maravillosa, pero con la cara decir todo lo contrario. Totalmente. Entonces, hay que cuidar, porque uno puede entender... ¿Eso se estudia, se puede ir a trabajar? Sí. Sí, pero lo primero que hay que saber es que es muy importante esa noche en cuanto a los mensajes que damos hasta con nuestra cara. Los políticos, ¿no? Los candidatos. Es muy importante porque se está transmitiendo mucho. Y hay que saber que las derrotas despiertan emociones en todos, en el político más curtido también, porque son seres humanos. Entonces es legítimo que alguien esté o triste, o malhumorado, o enojado, o molesto, o decepcionado frente a un resultado electoral que acaba de ocurrir hace minutos, que acaba de enterarse hace minutos, cuando siempre la perspectiva, la expectativa, la idea es que ocurra otra cosa. Entonces, sabiendo eso, hay que tener mucho cuidado a quién se coloca frente a las cámaras en esa noche. Por ejemplo, Larrañaga, que acompañó a la calle Pou en la primera aparición pública en la noche, también tenía una cara de tener emociones negativas a flor de piel luego de haber conocido el resultado inesperado. Bordaberry, cuando aparece a dar su apoyo un rato después, también tiene en toda su expresión corporal y en particular en la cara y en la mirada esa expresión negativa. Entonces, esas son cosas que no digo que haya que... El que las más las tiene que manejar es el candidato presidencial siempre en cuanto a su compostura, que creo que la calle Pou lo manejó bien. Pero hay que ver quiénes se colocan frente a las cámaras y hay que manejar ese tema de las emociones humanas porque son eso, humanas. Y porque al ser emociones no responden al discurso político, ni a la estrategia. Sí, me ganan. Te ganan, inevitablemente. Me sobrepasan. Te sobrepasan y se expresan en tu cara. Y el público las ve.
no te hace una traducción racional, intelectual, pero las ve y las entiende, porque todos hemos visto personas enojadas o molestas o tristes, y sabemos cuando el otro está enojado, molesto o triste. Entonces, cuando vemos al político en la noche de la elección con determinado gesto, sabemos cómo se siente. Y de pronto no es la mejor, no es el mejor mensaje para una noche como esta, que era un punto de inflexión hacia un mes más que se extendían las cosas de campaña para la segunda vuelta. Esquivel, la última. De cara al balotaje, ¿cómo ve el escenario? ¿Ya está todo el pescado vendido? A mí me cuesta mucho imaginarme un escenario en el cual Tabaré Vázquez pudiera ser derrotado, francamente. Yo creo que el 48% de los votos es un escenario donde, salvo que ocurra algo que no creo que pueda llegar a ocurrir en el Uruguay, o sea, algo inimaginable, Tabaré Vázquez va a ser el presidente de la República. Yo creo, es más, creo que a esta altura de esta campaña lo que está en juego no es la presidencia de la República. Creo que están otras cosas en juego en esta segunda vuelta, muy importantes también, pero no la presidencia, porque por ejemplo, me parece que no se vuelve de ese 48% para atrás. ¿Qué está en juego? Y bueno, yo creo que para Tabaré Vázquez hay algo en juego, que tiene que ver con hasta dónde llega su votación, que no es un dato menor, porque el escenario de los próximos 5 años es el liderazgo de Tabaré Vázquez en el Poder Ejecutivo y en la mayoría parlamentaria frente amplista el liderazgo de José Mujica, que sale también fortalecido de todo esto. Entonces, son dos hombres que tienen mucha fuerza cada uno de ellos, que tienen perfiles muy propios, que tienen ideas propias, que además es difícil imaginarse, pero en algunas cosas posiblemente piensan muy distinto, en otras posiblemente tengan matices y en otras deben estar de acuerdo. Entonces el relacionamiento entre ellos va a ser muy importante. Para Tabaré Vázquez yo creo que es muy importante para fortalecer ese polo, digamos, ejecutivo del gobierno durante los próximos 5 años. Tener una buena votación. Tener una muy buena votación, o sea, saltar de ese 48% a todo lo máximo que pueda saltar, porque lo va a investir a él de mayor respaldo popular aún y va a poner detrás de su opinión mucha más fuerza. Seguramente detrás de todo el Frente Amplio, sí, pero detrás de la figura de Tabaré Vázquez en particular, todo lo que venga por encima del 48%. También me parece que hay otras cosas en juego para la calle Pou, porque cuanto más se aleje del 31 que ya sacó en cuanto a crecimiento, más se va a fortalecer su papel de figura principal de la oposición política en el país. Eso tampoco es un dato menor. No es lo mismo que se mantenga en el 31, 32 o 33% a que ronde el 40%. O sea, le da una fortaleza como líder opositor mucho más grande. Y además, la votación en los distintos departamentos del país puede ser importante porque para el Frente Amplio puede ser importante pensando en mayo, pensando en las municipales. Para el Frente Amplio puede ser la oportunidad de consolidar en muchos departamentos una mayoría clara y sólida. En cambio, para el Partido Nacional fundamentalmente, puede ser la oportunidad para que en la noche de la elección se pueda decir, si hay un triunfo, digamos, de la oposición en algunos departamentos sobre Tabaré Vázquez, que es posible ganarle en ese departamento al Frente Amplio. O sea, la proyección también va a ser hacia el año que viene, hacia las elecciones municipales. Esquivel, muchas gracias. Le agradezco muchísimo estos minutos aquí en El Observador TV. Gracias, con mucho gusto. Algunos que pensaban votar tal vez fuera de su partido, pero que, visto el panorama de fuerzas políticas, el menú electoral que había en la primera vuelta, decidieron de todas maneras optar por lo que consideran su partido, concebido además de un modo, digamos, tradicional como su partido, el partido con el cual tienen una identidad propia, con el cual se identifican. Y entonces, sin dejar de tener reclamos, diferencias, matices, de todas maneras, votaron al Frente Amplio. Entonces, no significa un cheque en blanco en el sentido de que no es igual a están todos absoluta y completamente convencidos de todo el rumbo, sino que hay que atender esas personas con matices. Bien, Esquivel, usted dice que ganar las elecciones es ganar el cerebro de la gente. ¿Qué hizo el Frente Amplio para ganar el cerebro de la gente? Bien, en primer lugar yo creo que
lo que hizo no es exactamente en la campaña electoral, porque las campañas electorales son en realidad el final, la frutilla encima de la torta. Por supuesto que las campañas son importantes, en una campaña uno puede ganar o perder finalmente, de que hay todavía, siguen habiendo, y hay más que hace algunos años atrás, muchos frente amplistas desconformes que quieren cambiar o renovar el rumbo, que quieren algunas cosas diferentes, que tienen algunas sensibilidades propias distintas de pronto a las que son mayoría dentro del Frente Amplio, que se han expresado de distintas maneras dentro del Frente. Por ejemplo, para poner solamente un elemento puntual, en la votación que en las internas tuvo Constanza Moreira, para poner yo creo que la punta del iceberg, y que en algunos casos seguramente había muchos frente amplistas que habían decidido votar en blanco o hasta anular su voto. Sí, claro. Yo lo refería a eso en el siguiente contexto. Creo que esta segunda vuelta presidencial es una buena oportunidad, además de, obviamente, para conquistar la presidencia de la República, para quien le toque conquistarla, para reflexionar tanto desde la oposición como desde el oficialismo con respecto al significado del voto en la primera vuelta. Ese casi 48% de votos del Frente Amplio obviamente lo pone a Tabaré Vázquez en las puertas de la presidencia de la República. Seguramente va a ser el próximo presidente de la República. No es un cheque en blanco en el sentido... Continuamos aquí en El Observador TV y vamos a hablar de política. Vamos a analizar de cara al balotaje lo que pasó y lo que se viene. Para eso recibimos a Daniel Esquivel. Él es psicólogo, consultor político, experto en psicología política y marketing político. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Lucía. Un gusto compartir contigo y con todos los televidentes del Observador TV. Muy bien. Hace una semana, entrevistado por el semanario Voces, usted dijo que el 48% que votó al Frente Amplio en la primera vuelta no era un cheque en blanco para el Frente. ¿A qué se refiere?